Muy buenas noches a todos, o mejor dicho, Buenas noches a todos. Esperamos que la noche de hoy se encuentre muy bien. Para nosotros es un placer tenerlos por aquí, ya que estaremos hablando de temas muy curiosos. Sin embargo, le doy la entrada a Daniel. buenas a todos de nuevo. Un capítulo más de Crónicas Nocturnas. Para mí es un placer, un agrado, un orgullo Una estar emoción. en otro capítulo más que esperamos este sí se grabe y Carlos no vuelva a cometer el mismo error de antes. Con Carlos. Y así aprovecho y le doy la introducción que está, bueno, a mi derecha si veo la pantalla, a mi izquierda si veo la imagen. Gabriela Infante, ¿cómo estás, Gaby? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. ¿Ya? ¿Esa es toda tu introducción, Gaby? Sí, ya veo. No, mentira. Es que está molesta. No te Es que explayes tanto. Daniel, ¿hiciste la tarea? La hice a medias, para ser muy sincero. Esta semana he estado realmente ocupado con muchos proyectos de vida que esperamos ir concretando poco a poco y yo sé que ustedes me entenderán. Claro que sí. De igual La forma... noche de hoy. Ajá, perdón. Te interrumpí. Discúlpame. No, discúlpame, Discúlpame que yo te interrumpa a ti. Gaby, fíjate que la vida siempre ha sido así con nosotros. Siempre estamos como en constantes interrupciones. Aprovecho, si no tienes más nada que decir. Que se ríe el señor. Bueno, tú sabes que Carlos es una persona feliz. Carlos Conde, mi estimadísimo Carlos Conde, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. No, emocionado. De verdad, quiero escuchar tu historia, porque me llama mucho la atención. Así es. Hoy, ustedes lo pidieron, nosotros lo decidimos. Vamos a estar hablando nada más y nada menos, como pueden ver en el título, de Dorángel Vargas. Ojo que de que empiece, supuestamente, él se llama Dorancel. Dorancel, correcto. No es supuesta, ese es su nombre real. Exacto. Hay una discusión. La prensa se confundió. De hecho, su nombre es José Dorancel Vargas. Exacto. El Dorángel es como su nombre artístico, por decirlo de alguna forma. No era el come gente. También. Ese es el otro nombre artístico que llamamos para allá, Carlos, con paciencia. Popular también como el come gente de Táriba. Esta es una historia cuanto menos interesante. Primero, porque es el primer asesino en serie venezolano. Y segundo, fue una historia que, me disculpan, cambió la forma de hacer criminología en Venezuela. Podemos ir empezando con su biografía, la cual, después de una extenso documental que vi, decidí hacer un resumen. Así que se los voy leyendo poco a poco. Dorángel Vargas era el hijo de una pareja mayor de campesinos de muy escasos recursos, muy humilde. De hecho, Dorángel Vargas no terminó la secundaria, llegó hasta sexto grado o tercer grado. Hay un debate sobre eso, ¿no? Sin embargo, sus padres desconocían de una enfermedad que después le vamos a estar hablando que Dorángel Vargas padecía. Su familia, conformada por sus dos padres y un total de 10 hermanos, de los cuales 5 eran hombres y 5 mujeres, vivieron en la frontera constante entre Táchira y Mérida. Llegaron a vivir incluso en el norte de Colombia, en Santander, y al sur también del estado Zulia. Dorángel, según diferentes investigaciones, era un niño muy solitario,
una familia grande. Y en general, al sol de hoy, incluso Don Ángel sigue vivo, pero al sol de hoy su familia, el tema es tabú, no lo hablan. De hecho, se dice que alguno de los hermanos le ocultó esta información a su esposa e hijo. Al final, bueno, es complicado, ¿no? Vivir con un asesino. Obviamente. Un potencial asesino. Exacto. Ellos dicen que bueno, que Don Ángel era un niño raro, le gustaban las cosas raras, era excéntrico, pero poco a poco se volvió retraído y lo que conocemos como estaba en su mundo, estaba en su propio mundo. Sin embargo, Don Ángel tenía ciertos ataques de ira, por decirlo de alguna forma, y esto alertaba al padre, que en reiteradas ocasiones fue al hospital psiquiátrico de Táchira. Sin embargo, Don Ángel iba, estaba recluido unos días, le daban el tratamiento y lo soltaban. El tiempo pasaba, él luego demostraba conductas otra vez de ira, y así fue hasta que la familia simplemente se dio por vencido y nuestro personaje el día de hoy decidió y comenzó a vivir en las calles. Qué difícil eso, ¿no? O sea, yo creo que más allá de culpar a la familia, de decir, coño, cómo lo abandonaron, ¿no? Porque Bueno, básicamente lo abandonaron. Sí, no, se rindieron totalmente. con él. Sí, pero es que también lo que decía es como que hay culpabilidad compartida, porque sí, coño, en el hospital psiquiátrico es donde le tienen que dar una solución, ¿no? A casos así, y resulta que no te la dan, aparte una familia bajo recursos como se conoce, complicado para ellos, y cómo terminó siendo ese personaje, ¿no? Bueno, escucha este dato. Don Ángel Vargas había estado no demandado, sino tuvo conflictos policiales al principio, cuando era más joven, por robo de gallina y de ganado. Sí. Que uno diría de antemano cosas del campo, ¿no? De lo que se podría decir. Claro, sí. Sin embargo, en 1995 es cuando empieza la leyenda del Comegente. Hay una desaparición en Táchira del señor Cruz Baltasar Moreno, desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, nadie tenía huellas de él, hasta que se revela a través de datos forenses que nuestro personaje, José Dorancel, lo asesinó y posteriormente se lo comió. Sí, también dicen que otro grupo, o sea, él vivía con otro grupo de indigentes y fue teniendo diferentes problemas con él, y Cruz Vargas era indigente, y otros de ahí lo fueron a acusar con la policía. Y a raíz de eso es que empiezan a investigar. Exacto. Yo desconozco, y disculpa, Daniel, si te interrumpo en tu historia, pero no, por supuesto, adelante. Él mató a un indigente. Es el mismo, Cruz Baltasar Moreno. Sí, pero él dijo que se lo comió porque era buena gente. Entonces dijo, si es buena gente debe saber bueno. Así es, obviamente estamos hablando de personas enfermas. Sí, no, totalmente. A ver, antes de avanzar más, hay que decirle a la gente que él padece de esquizofrenia paranoide. Sí. Exactamente. Exacto. Justamente eso iba, que era la enfermedad que les estaba hablando al principio. Sin embargo, luego de este asesinato, él es recluido e internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Sin embargo, fue dado de alta luego de 2 años de tratamiento, ya que según las autoridades, me disculpan de nuevo, fue un fin de semana de mucho cantar. Claro. Sean los famosos, tenemos conciertos con donde las autoridades del dicho centro decían que se encontraba bien y que no demostraba signos de algún problema patológico.
básicamente el sistema de salud psiquiátrica, por decirlo de alguna forma, muy bien, gracias. Inentendible, ¿verdad? Claro, o sea, él asesina y se come a la persona, pero no tiene nada malo. No. Pasa que cosa. ¿Pasa qué cosa? En sus datos crímenes podemos ver que se cree que Dorángel seguía un patrón, pero que era un patrón muy específico, pues la mayoría de las personas pasaban sobre el puente Libertador, si no me equivoco. Libertador, sí. Sí. Tariba. Sí, en Tariba. Eran personas pasadas de alcohol e incluso deportistas. Claro. De entre los 30 40 años aproximadamente. Por aquí nos rescatan en numerosas entrevistas. Discúlpenme de nuevo. Disculpamos. Sí, de hecho yo lo comenté, que conste que en el grupo del podcast lo comenté y dije, estoy mal con la voz. Dice, en numerosas entrevistas que le hizo la prensa nacional se mostraba perdido, contaba sin mayor problema los actos, los hechos, y no demostraba ningún tipo de arrepentimiento. Eso es parte de su enfermedad, evidentemente. Claro, obvio. Incluso llegó a insinuar, no sabemos cómo, pero llegó a insinuar que él ayudaba a sus víctimas. A ver. ¿Cómo ayudaba? ¿Cómo los ayudaba? Sí, yo vi ese fragmento de una entrevista que le hizo a Ana Bacarela y él estaba totalmente perdido, o sea, unos pensamientos disociativos que él no se ubicaba en tiempo y espacio, y entonces a veces estaba contando lo que hacía, pero de repente balbuceaba, no sé, alfombra, y se quedaba ahí, pues su pensamiento era como muy fragmentado. Sí, si mal no recuerdo, no tengo el dato aquí exactamente, pero me parece que sus mayores actos de violencia fueron entre finales del 95 y principios del 96. Sí, aproximadamente. Me parece, si no me equivoco. Perdón. Desde noviembre del 98 a enero del 99. Uh-huh. Fueron 3 meses de caos total y absoluto. ¿Se sabe más o menos cuántas personas mató? ¿Hay alguna...? Según él, en una entrevista que le hicieron, él dijo 9, pero al principio encontraron 6 cuerpos y luego lo llevaron a él a la zona donde había pasado todo y él los ayudó a desenterrar otros cuerpos. Así que se cree que en total fueron como 12 personas, por así decirlo, aunque capaz hay más y él no se acuerda. De hecho, también hubo el rumor, disculpa Daniel, también hubo un rumor, no sé si lo sabían, de que él está implicado con el tráfico de órganos. Una cosa que me pareció también absurda, ¿no? Viendo su condición mental. Claro. Pero se hablaba de eso, de que traficaba órganos y él como que la excusa de él era de que era enfermo mental y se los comía para salvarse de esa acusación. Era parte de todo el entorno mediático que se hizo cuando fueron a cubrir el hecho. Es que ver ese caso en Venezuela en esos tiempos... No, era totalmente revolucionario. Asesinos en serie. Primero asesinos en serie. Venezuela, y segundo, que hacían Antofagasta. Claro, Antofagasta. ¿Cómo es la palabra? Antofagasta no. Antropofagia. Me parece que es antropofagia. Por aquí nos indican su modus operandi. Dorángel cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los descuartizaba, guardaba las partes que se comía para cocinarlas y enterraba los pies, las manos y las cabezas. Como les dijimos anteriormente, sus objetivos primordiales eran deportistas desprevenidos, obreros que trabajaban en la orilla, y sin embargo, y aquí el dato curioso, Dorángel no consumía ni mujeres ni niños. Decía que las mujeres eran como una flor y por eso no las tocaba. Ojo, y hay otro dato ahí. Fíjate que hay un patrón de deportistas y obreros. Y supuestamente lo llega a decir fue porque tenían menos grasa. Claro. Claro, tiene un sentido, ¿no? O sea, a pesar de en medio de su locura tenía como un sentido común. Es que él lo veía como su comida. Entonces hablaba de ellos como tal.
Era una comida que le Una sabía presa. bien, que tenía poca grasa, si De se hecho, quiere ver desde ese punto de vista. hay un dato bien interesante que parte de lo que hablábamos la semana pasada, de que si un asesino se crea o nace, Claro. aquí no se conoce, porque la realidad es que los datos de cómo se va con su familia son un poco borrosos, no está muy claro, pero no parece que no había violencia de ningún tipo, ni desprecio de ningún tipo. No, Parece que era más una cuestión de su enfermedad mental. claro. Y a raíz de que no es tratada, de que fue abandonado por su familia, De que y era ahí influye la incomprendido, familia. además. Sí, nunca, O o sea, sea, él fue una víctima de una serie de negligencias que ocurrieron totalmente. una tras otra por parte de la Desde el, familia, por parte desde del el día Estado, uno, por parte del sistema de porque salud y demás. por más que el padre intentó buscar ayuda en el psiquiátrico, primero no se la dieron y segundo, cuando no se la dieron o no vieron resultados, lo abandonaron. Como que, Estaba curado. sí, Hay una cosa muy interesante, que es que a partir de su enfermedad se desconoce totalmente, perdón, él desconoce el sentimiento de lástima, de dolor, de felicidad, de empatía, por lo que se denomina una persona o un hombre con falta total de lógica. claro. Incluso él, al sol de hoy, y esto es bien importante decirlo porque habla de la pobre infraestructura y pobre Importancia quizás que le da. redacción de leyes en Venezuela. Ah, Es un vacío legal eso. Sí, sí, él está preso, está privado de libertad en un comando en Táchira, pero no está condenado. Y no está condenado porque no puede, en la ley venezolana no permite condenar a una persona con problemas mentales, pero tampoco está suelto. Y tampoco está recibiendo ayuda psiquiátrica. claro. Entonces él simplemente está preso en Táchira, esperando a ver qué sucede con su vida. No sé si llegaron a ver, Luis Olavarrieta, un periodista venezolano, hizo un documental muy bueno de él y lo entrevista y le pregunta como que qué se siente el comer gente y él dice, en medio de sus problemas mentales, como, ¿y qué pasa? O sea, sí me los comí, ¿y qué pasa? Como que, ya no pasa nada, como que, La, algo normal, pues, la, es como gente, algo normal. la gente que lo conoció dice que era imposible pensar, o muy difícil de pensar, lo violento que él podía ser. Porque normalmente una persona tranquila, esto evidentemente a raíz de sus problemas mentales. Sobre su pensamiento, en el mismo documental que habla Carlos, un psiquiatra venezolano de nombre Luis Madrid hizo un análisis en lo que determinó que en lo estructural, la psiquis de Dorángel demuestra un pensamiento disgregado, incoherente, donde salta de una idea a otra sin ningún tipo de hilo conector. E indica que lo otro llamativo en él es su pensamiento reiterativo, lo que lo lleva a conductas repetitivas y que también habla de un deterioro que se va avanzando conforme a la enfermedad. Se presume que el tipo de medicamento que recibe también ayuda a este deterioro y bueno, destaca que una de las características de las personas con esquizofrenia es que se van desintegrando su pensamiento. Me emocioné, perdón. A ver, yo creo que el caso, más que llamativo, más que indignante, más que incluso triste, porque es una persona que no ha podido recibir ayuda en ninguna etapa de su enfermedad, evidencia Claro. los grandes problemas de la sociedad venezolana en el tema de salud mental. Claro. Porque, y no quiero meterme en política, pero en la actualidad, por ejemplo, el hospital psiquiátrico del estado Zulia parece más una casa de terror
que un hospital. Sí. Ahora que desde que yo tengo uso de razón, eso es así. No es algo Ese es el problema. nuevo. Ese es el problema, es que precisamente desde el principio de los 90 ya eso venía mal, ya eso venía derrumbándose. Entonces, ahora por suerte, los problemas mentales son mucho más visibles. Sin embargo, y ya esto es una crítica al pensamiento venezolano, yo creo que Venezuela todavía no entiende o no quiere entender lo que significan los problemas mentales, como la esquizofrenia, como la depresión, como la ansiedad, como los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que como sociedad, nosotros, porque hemos salido, hemos visto otras realidades, pero las personas que aún quedan en el país no tienen conciencia de esto. Entonces, claro, Don Ángel Vargas puede ser un loco, come gente, Claro. pero es una persona que, si bien no entiende lo que es el sufrimiento, sufre porque es una persona que pudo haber sido salvada. Claro. Exacto. No, y no solo él, todas las personas asesinadas. Lo que hizo él se pudo haber evitado totalmente, 100%. O sea, si lo ponemos a ver, aparte de salvarse él, era salvar a todas las personas asesinadas. Y algo muy, muy irónico, visto desde afuera, ¿no? Es que cuando sale a la luz el caso de él, mucha gente en Táchira que tenía familiares desaparecidos hace 2 y 3 años empezó a achacarle todos esos crímenes a él. Claro. Incluso llegaron a sacar titulares de que el caníbal invoca al diablo en sus noches de locura. Sí. O sea, cosas que son ilógicas porque era parte en su enfermedad no entendía lo que era el bien y el mal. Exacto. Claro. Ahora, incluso, más allá de las pruebas que puedan existir, y aquí vengo yo con una pregunta conspirativa, por así decirlo. Y si realmente todo se trataba como de tráfico de órganos y lo que pasa, se le achacaron las cosas a él. Pero es que hay constancia de que cometió esos actos. Claro, porque incluso él llegó a admitirlo. Exacto. No, y que dio como que información donde estaban los cuerpos, o los restos de los cuerpos. Lo que nunca hizo fue dar la identidad como tal de esas personas. No lo recordaba. Se reconocieron los cuerpos por cuestiones forenses. Sin embargo, se llegó a decir que con el primer muerto, con Cruz, él llegó a hacer comida y dársela a los otros indigentes que vivían con él. Empanadas, exactamente, hizo una vez. Por aquí, hablando del arresto de Don Ángel, dice: el 12 de febrero del 99, es que el 99 igual fue un año complicado. Bueno. Miembros de la defensa civil encontraron los restos de 2 jóvenes y alertaron a las fuerzas de seguridad sobre su hallazgo. Andando sobre la zona, encontraron los restos de 6 cuerpos más. Una vez descartada la hipótesis de que pudiese tratarse, claro, de una área de liberación de cadáveres o incluso de ajuste de cuentas de mafia o de secta satánica, se recurrió a la denuncia de personas desaparecidas. Inmediatamente se sospechó de Don Ángel Vargas, que además vivía próximo a la zona. Fueron encontrados varios recipientes que contenían carne humana, vísceras preparadas para su consumo y 3 cabezas humanas y varios pies y manos. Una vez capturado, confesó haber matado y comido al menos a 10 varones en un periodo de 2 años desde su arresto. De su arresto en el 99, dice. Es en el 95. Don Ángel fue, bueno, te hemos hablado, Don Ángel fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, por lo cual ante la ley venezolana lo hace inimputable. Y al no existir en el país ningún centro de condiciones, que es lo que estamos hablando, está aislado en un centro penitenciario. Sí, sin embargo, perdón que te interrumpí, Carlos, cuando dictaron esa medida judicial, por así decirlo, aunque no es una medida en sí porque él es inimputable, le dijeron a la familia que si ellos se hacían responsables y lo recibían, lo podían enviar a un centro de salud psiquiátrico, pero lo que pasó fue que su familia no lo quiso recibir. El único centro psiquiátrico que había en Táchira dijo que tampoco lo iba a recibir. No podía ir a la cárcel porque era inimputable, entonces tampoco podía estar en la calle porque era un peligro y literal se lo pasaron de un lado a otro como si fuese una pelota. Claro. Sí. O sea, porque
E incluso en el documental este que les mencionaba, lo que dice es que está como en la estación policial, detenido, privado de libertad, y lo que hacen es darle como unas pastillas para calmarlo, ¿no? Como para mantenerlo ahí Claro. tranquilo. Está Pero dándole no es que no se le da ningún, yo creo, Seguramente. seguro. Pero no le dan ningún tratamiento, eso lo mencionábamos ya antes, no le dan ningún tratamiento especial, no, Ahora, no se le busca solución. Les hago una pregunta, muchachos. En la actualidad, Don Ángel Vargas sigue vivo. Debe tener, me parece, a ver, lo tengo por aquí, lleva 23 No sé si- años detenido. 65 Daniel, años. 65 años ¿puedes tiene. poner una foto de Don Ángel actualmente? Por supuesto. Por cierto, nació un 14 de mayo, un día antes que yo. Hay un patrón ahí. No. Vamos a compartir pantalla por acá. Ventana. Don Ángel Vargas. Este es el señor Don Ángel Vargas. La foto evidentemente no es de la mejor calidad. Vamos a tener un problema aquí de... Estamos. Este es el señor Don Ángel Vargas. A mí se me parece Charles Manson. Sí, tiene. Nada que ver, o sea, ojo, nada que ver una historia con la otra. Les digo como Claro. curiosidad, se me parece Charles Manson. Si buscas ahí bien en Google, te sale foto actual, Daniel. Para Sí. que la gente vea cómo ha cambiado. No voy a buscar en Google ahorita, tranquilo. A ver, la pregunta que les iba a hacer. Conociendo los hechos actuales, ya han pasado más de 20 años, 22 para ser exacto, 23. ¿Qué deberíamos hacer con Don Ángel Vargas actualmente? Darle el tratamiento adecuado. ¿En qué centro de salud? O sea, ese es el Ese problema. es otro tema. No hay ningún centro de salud que tenga un pabellón psiquiátrico para personas que han cometido delitos. Delitos, claro. Por eso la pregunta, No ¿qué se hacemos ahora? O sea, Don y Ángel ojo. Vargas va a estar en un centro penitenciario sin opción a libertad condicional, sin opción a absolutamente nada. Cabe destacar que la pena máxima en Venezuela son 35 años. ¿Y ya lleva cuántos? Y el 23 prácticamente lo condenaron a una cadena perpetua sin ser una cadena perpetua. Pero cuando llega a los 35 años, que es probable que llegue, ¿qué hacemos? No sé qué irán a hacer. Porque por lo que dan a entender, él va a estar ahí por siempre. Porque entonces sí, la justicia venezolana... Seguramente lo van a dejar ahí. Entonces la justicia venezolana tiene que ligar que se muera antes de los 35 años. Antes de que cumpla los 35. Porque si no, ya estamos hablando de incluso de derechos humanos. Claro. Exacto. Sí, total. Eso prueba el vacío legal tan grande que hay en materia de psiquiatría. Mira, por aquí nos dice Ángel, al cual le enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Por cierto, un gran sticker que tiene en WhatsApp. Dice, ¿sabían que él estuvo preso en una cárcel en Táchira y en un motín que hubo se perdió un reo y se presume que él se lo comió? Por eso lo mandaron a otro lado. Sí recuerdo ese dato. No lo sabía. Sí conocía la historia, pero creo que es falsa. Sí. Creo que es falsa. Por eso no es que se perdió y me lo comí. Eso no es así de fácil. Y menos en la cárcel venezolana. Bueno, no es que en la cárcel sea la más segura. Yo creo que sí es fácil que pase pero eso. En el caso de él, al estar en una comisaría pequeña, pues no sé. No, la comisaría, o sea, se presume que lo llevaron a la comisaría después de haber hecho eso en la cárcel. Ah, ok, claro. Le pregunto a las personas que nos están viendo con respecto a ese vacío legal que les comenté, ¿qué se debería hacer? ¿Hay o se debería darle la oportunidad de volver a la sociedad, de insertarlo en la sociedad de nuevo? ¿Cuáles son los riesgos? Es que, ¿cómo va a volver a la sociedad una persona que no ha sido tratada? O sea, si tú me dices que él cumplió un proceso o que por lo menos al salir mantenga un tratamiento adecuado, quizás medio libre. El paciente con el tipo de esquizofrenia que él tiene que estar todo el tiempo acompañado de un profesional, claro, y bajo tratamiento. Mira, no se le va a quitar la esquizofrenia paranoide que tiene. Nos hacen una pregunta bien curiosa.
Y voy a empezar por Gaby. La va a responder primero Gaby, luego Carlos y después yo. Si tuvieran que comer alguna parte del cuerpo humano de algún amigo, ¿qué se comerían? Las pompis. Pura grasa. Los muslos. Yo no lo tengo tan claro. Me sorprende lo claro que lo tienen, la verdad. No, Me sorprendió lo claro que lo tienen, me sorprendió. Las pompis porque fue lo que se comieron los jugadores estos de rugby en Sí. Uruguay, lo del accidente. Y Se eso me comieron quedó los pompis y marcado. lo que no era pompis, se comieron todo. Bueno, Pero fue por una cuestión de supervivencia. obviamente. Claro, ¿no? Yo creo que me comería lo que es bíceps y tríceps, que es músculo. Eso es duro. Va a ser como comerse un pedazo de bistec ahí duro. Sí, pero hay grasa también. Depende de cómo la hagáis también. Y molida. Pregunta curiosa. Te pregunto a ti, Ángel, ¿qué parte te comerías tú? ¿Te la comes tú? Esperamos tu respuesta, Ángel. A ver, don Ángel Vargas, Me interesa saber. yo quería sacarlo a colación porque primero lo que significó para la historia de Venezuela. Ya respondió. La Latu, dice, la Latu. Gaby no va a entender. El chorizo, Gabriela. Ok. Me parece que la historia de Ángel Vargas es conocida. A ver, lo que voy a decir quizás está mal. Y si está mal, por favor me corrige. Está mal. Pero yo creo que la historia de Don Ángel Vargas, él es un villano por una historia mal contada. Sí, o sea, es lo mismo que si recordamos a Kemper, por más que haya sido otro tipo de asesino, ¿no? Kemper también fue una infancia golpeada, donde no tuvo tratamiento psicológico adecuado. Lo que pasa es que los tipos de tratamiento son muy distintos. Obvio. Ojo, No, que para mí Don Ángel es 100% lo mismo que Don Ángel. ¿Es simplemente qué, perdón, Gabriela? Para mí es una víctima. Es una víctima del sistema, totalmente. Es una víctima del sistema, de los padres, de la desinformación que hay en Venezuela. Bueno, sobre de la salud los padres mental. son los que menos culpa tienen, porque los padres eran desinformados igual. Y no eran desinformados. Claro, porque, pero igual iban al hospital. No para pudieron haber hecho algo más que soltarles la mano. Obviamente se entiende que era una familia humilde. Por eso los padres no son víctimas también, no son victimarios, son víctimas. Obvio. Porque si tú, y esto a mí, de hecho, me siento indignado en este momento. Tú ves que tu hijo tiene ciertos comportamientos y vas y haces el esfuerzo con la ignorancia que caracterizaba en esa época a la gente del campo. Tú dices, aquí hay un problema, estás identificando un problema que ya es algo bien importante y lo llevas a un especialista, que es la segunda cosa importante, el Estado te falló. Sí, el sistema de salud. Sí, no. Pero tampoco la solución era abandonarlo. Pero es parte de esa misma desinformación, como dice Daniel, y de tabú que hay con respecto a la salud mental. Sí, Yo que viví en Argentina, si comparo las dos sociedades, los argentinos son altamente abiertos a hablar de la salud mental, de que van al psicólogo desde chiquitos y demás. Ahora. Y en Venezuela, no, desde siempre. Okay. Porque tú vas a archivos y ves películas, y ya en los 80 para ellos era normal ir a terapia. No, te estoy preguntando, no te alteres. O sea, el argentino te lo cuenta así yo hablo así, querido. El argentino te lo cuenta con esa normalidad y soltura que al principio, cuando yo llegué, era medio raro. Porque en Venezuela no se habla de... No es que me chocaba en realidad, sino que me hubiese gustado que en Venezuela se hubiese hablado con esa misma amplitud mental. Sí, efectivamente en Venezuela no... Bueno, nada más hay que ir a los hospitales psiquiátricos o a los hospitales en general para ver cómo está la situación, ¿no? Y saber, y aparte de la ignorancia del venezolano, que, a ver, esto va a ser una crítica pura y dura, pero el venezolano desde que emigró cree que su país es lo máximo y la verdad es que Venezuela es un país de ignorantes, una cuerda de ignorantes todos. Sí.
desde que se critica al homosexual, como se critica al esquizofrénico llamándolo o tildándolo de loco. Claro. Hace falta empatía. Muchísima. Hace falta los sistemas de salud, de justicia, de investigación. Pero bueno, quizás estoy yo soñando de cosas que no pueden pasar. Tenéis toda la razón. O sea, si queremos crecer como país y el chiste de Venezuela se arregló, empieza desde ahí. Y eso va a ser lo bueno de la migración venezolana. Sí. De que o sea, el día como, que vuelva... Como nosotros como personas sí, pero la vaina es que uno vuelva y... Ahí está, el día que uno vuelva, si de verdad aprendiste algo, claro, eso tiene que ser primordial. Porque de absolutamente nada sirve te hayas ido como te hayas ido a Nueva York y cuando regresas no aprendiste nada donde estuviste. Claro. Sigue siendo parte del problema, porque es que nos hace falta ser más autocríticos. Y quizás es la base, ¿no? La ignorancia, pero de igual manera, vamos a hablar, o sea, la sociedad, no ninguna duda, está atrasada y todo lo demás, pero ya de por sí el sistema como tal, en este caso de Dorancel, o sea, sí, puede ser una sociedad que está atrasada, pero si el sistema, no sé si me entiende lo que digo, ya el sistema si el falla sistema de hubiera una vez, hecho algo, si el sistema hubiese diferente. hecho algo, hubiese tenido las herramientas, hubiese sido diferente. Total. La sociedad puede estar atrasada, pero si el sistema también falla, es más complicado todavía. Es muy difícil salir de ahí, de ese hueco. Sí. Es un tema. Es un tema. La verdad que no es... Por cierto, no sé si sabían que se escribió un libro. No sé. Escribió el periodista venezolano que lleva muchos años viviendo en Colombia y se llama Sinair Alvarado y se llama Retrato de un caníbal, los asesinatos de Dorángel Vargas. Incluso él comentó que buscando información sobre el caso, sus hermanas no quisieron hablar con él, las hermanas de Dorancel, y él terminó hablando con 2 de sus hermanos. Sí, que incluso comenta que una de las esposas de los hermanos, sí, ellos pensaban que no sabía y resulta que sabían más que todo. Sí, que ella le fue a ofrecer agua y cuando él le fue a aceptar el agua, que la fue a buscar a la cocina, ella le pasó un papelito y le dijo que ella sabía todo, que si quería más información que la llamara. Gaby, ¿qué Adelante. tenemos para la semana que viene? Voy a hablar del caso de Junko Furuta. ¿Nos puedes dar, por favor, un adelanto de quién es la señorita Junko Furuta? Fruta no. Furuta. Fruta. Fue una estudiante japonesa que fue secuestrada, brutalmente torturada, violada y asesinada por 4 estudiantes del mismo colegio en los 80 en Japón. Y su caso se hizo muy sonado por la atrocidad de lo que pasó, así que de eso voy a estar hablando la semana que viene. Corté con los asesinos en serie, voy ahora con un caso de asesinato. A ver, me gustaría acotar una historia rápida que no tiene absolutamente nada que ver con Dorángel Vargas, pero nosotros tuvimos alguna vez en la historia de Venezuela un candidato a presidente que perdió la cordura. Se llama Diógenes Escalante. Les recomiendo la historia. Hay un libro, de hecho, muy bueno que se llama El pasajero de Truman, que lo escribió. Claro. Se me escapa el nombre del escritor. No recuerdo el nombre, pero lo dejé en mi casa en Venezuela. Ya saben, no lo quiso vender. Se me escapa el... Pero es muy curioso su caso. De Francisco Zuniaga. Francisco Zuniaga, claro. Se las cuento rápido, una historia muy buena. Era un candidato a presidente. En ese momento el presidente lo elegía el Congreso. Era de los favoritos. Sin embargo, la presión le pudo más. Eso es para tomar en conciencia la presión que puede manejar un presidente o un candidato a presidente. Que él un día, antes de presentar se iba a presentarse, él empezó a decir que veía las camisas volar. Y fueron, unos médicos especialistas y tal. Y se dictaminó que Diógenes Escalante perdió la razón.
quedó en ese estado. Para mí tuvo un brote psicótico. Sí, Claro. quedó más allá que acá, por decirlo de alguna forma. Y Truman, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, se lo llevó a Estados Unidos para ayudarlo, porque aparte eran amigos muy íntimos. Se la recomiendo. Recomiendo tanto el libro como la historia. De verdad no desconocí la historia. Desconocía esa historia. Muy Sabía bueno. del libro, no sabía de qué iba. Fue en el 45, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. me parece que incluso fue antes de la libre dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Sí, mucho antes. Pero no, Desde ahí venía el problema con la salud mental. Claro, ¿sí? era normal en esa época, en los 40. No, o sea, tampoco nos vamos a hacerlo, ay, sí, sabían todo. Y si vamos, o sea, cronológicamente, los 70, 80 en Estados Unidos, el FBI veía como de débil la psicología. Por eso mencioné otra vez el caso de Mindhunter, cuando crean esta área de psicólogos o psiquiatras para el estudio de los asesinos, la tenían en el sótano porque la pensaba era como que algo aparte, pues como que no, mejor no hablemos de eso, o sea, hagan su trabajo pero a la calladita. Sí. Estamos hablando de un país de Estados Unidos, porque se supone que es más avanzado que bueno, aquí estoy leyendo un poco, ¿no? Y qué curiosa la historia de Venezuela, que cuando Juan Vicente Gómez muere, Eleazar López Contreras era exalumno de Escalante, Eleazar López Contreras es quien asume la presidencia, lo nombró ministro de Relaciones Interiores, luego los generales pusieron a Isaías Medina Angarita. Bueno, la historia de Venezuela plagada de golpes de Estado, ¿no? ¿Algo más que acotar para esta historia? No, hay que darle importancia a la salud mental. Tan sencillo como eso. Yo creo que es la impotencia, la negligencia. La primera historia que nos da una lección, ¿no? ¿Cómo se despide cada uno? Carlos, por favor, tu despedida y un pensamiento sobre la historia de hoy. No, ya dije, la salud mental, simple. O sea, la salud mental y un sistema mejor, más que todo en Venezuela, con ese vacío en este caso, ¿no? De que una persona que no puede ser condenada está presa y sin tratamiento alguno a su problema mental. Es lo único así. Gaby, una despedida y una reflexión del caso de hoy. Que gracias a los que se conectaron, primero porque ninguno agradece, de verdad, pero gracias a la gente que está conectada, que los invito a que nos sigan en Instagram. Y aparte de eso, nada, ¿qué voy a decir? Yo leí este caso y lo que vi en el documental y lo que me dio fue impotencia y rabia, porque es terrible, o sea, su caso fue, como te digo, un error tras de otro, entonces es muy feo leerlo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también nos pueden seguir en Twitch. Sin más que despedirme, yo me quedo con la reflexión de que Dorángel Vargas, la familia de Dorángel Vargas y los fallecidos de manos de Dorángel Vargas son simplemente víctimas del sistema venezolano, tanto de salud como de justicia.